Este programa es una presentación de Casa Yaco. Presenta Latina Comercial de Alimentos, produciendo sabor con calidad. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Chequeando un poco lo que son las redes sociales. Y a propósito de redes sociales, de Facebook, de las páginas, de Twitter, de los grupos de WhatsApp, que a pesar de ser grupo siempre se infiltra información que allí es vertida. Quería agradecer en verdad la cantidad de mensajes saludándonos a este periodista en particular y haciéndose extensivo el saludo a todos los periodistas de esta casa que consideramos que es nuestra casa, que es nuestra familia, que por lo tanto ustedes son parte de ella. Así que gracias por todos los saludos. En lo personal no creo, en verdad, y lo digo en verdad, no creo ser merecedor de tanto reconocimiento y tanto cariño también que nos vuelca la gente. Muchas veces nos sorprenden las actitudes de quienes nos siguen jueves a jueves desde hace aproximadamente más de 20 años, 23 años aproximadamente. Quizás ese contacto y esa pasada por algún otro medio de comunicación, porque no somos de los que estamos saltando de medio a medio, nos ha ayudado a poder unirnos un tanto más. Así que a todos ellos, gracias, porque también aseguran que este espacio sea uno de los elegidos de la televisión y del periodismo salteño. Creo que hemos sabido y hemos logrado el respeto de quienes nos siguen jueves a jueves por ser lo que decimos ser: honestos, veraces, plurales e independientes. Y hablando de audiencia, un abrazo fraterno, en verdad, a quienes son parte de ese grupo de WhatsApp de los cesados de la Intendencia de Salto, grupo que también lo integran el senador Germán Coutinho y Cecilia Aguiluz, grupo que me sorprendió, en verdad, al poder conocer cuáles son los calificativos que tienen hacia quien en este momento está comunicándose con ustedes, luego de haber entrevistado a Natalia de los Santos, ex militante del Partido Colorado y una de las mujeres que levantó la carpa, que hoy ya no está, frente a la Intendencia de Salto. En verdad, algunos calificativos me sorprendieron, molestaron no, pero dolieron. Gente que en verdad creía que era diferente, muestra la hilacha en la interna de un grupo bastante cobarde, en donde se alimenta la homofobia y las diferencias. Y en verdad me sorprendieron dos mensajes. Luego de leer uno enviado por el propio senador Germán Coutinho a ese grupo de WhatsApp, en donde pedía tirar para adelante y en donde solicitaba continuar trabajando. Opinión que me pareció buena, más que buena, discreta quizás. Y por otro lado, la opinión de la diputada Cecilia Aguiluz, a quien en lo personal no tengo ni estima ni desestima. El único vínculo que tenemos es el que ella es una mujer política y yo en particular
soy un periodista. Sobre la opinión vertida de Guiluz, bueno, me sorprende que Guiluz, siendo una representante nacional, opine así de un comunicador de la ciudad de Salto, que siempre ha abierto las puertas a ella en lo particular y al grupo político que ella representa. Alimentar a través de risas calificativos que tienen que ver con la discriminación no ayuda a nadie en este Uruguay de libertad desde el día de hoy. Gracias por acompañarnos nuevamente. En el día de hoy vamos a estar hablando con el presidente del Centro Comercial e Industrial de Salto, Miguel Feris, hombre reelecto por tercera vez. Días pasados dijo algo así: se avecina una crisis similar a la pasada y vivida en el 2002. Todos los medios se hicieron ecos y bueno, y nosotros también queríamos ser parte de lo que los medios tomaron y conocer en detalles algunas reflexiones de este hombre que viene trabajando arduamente por el Centro Comercial e Industrial de Salto. En la segunda parte de Animal Político del día de hoy vamos a estar dialogando con el intendente, el doctor Andrés Lima, sobre los 100 primeros días de gestión, administración y decisiones políticas del gobierno del Frente Amplio. Las líneas habilitadas para que usted se pueda comunicar es el 473-41044, que es la línea directa. También lo puede hacer a través de Facebook, en nuestra página de Facebook Son Politicón, Canal 4, vía Twitter, @JorgeSon, o nos envía también un mensaje WhatsApp, porque nosotros no somos parte de ningún grupo, al 092 18 98 25. Gracias por estar, gracias por el respeto. Hacemos la pausa rapidito y enseguida volvemos. Somos la residencia para adultos mayores, permanente o temporal, con enfermería las 24 horas. Home, Amorín 267 y ahora también en Julio Delgado 40. Home, cuidar a otro, una tradición de familia. Teléfonos 473-51801 y 473-21110. Ugolino Construcciones. Trae tu proyecto y te lo hacemos realidad. Reformas, sanitaria, yeso, pintura, electricidad, con todas las habilitaciones correspondientes. Armando Ugolino, técnico constructor. Nuestro contacto 096 22 12 63. Ugolino Construcciones. Hace que tu proyecto se haga realidad. En la esquina, te esperamos con estas ofertas insuperables. Juego de baño completo de 5 piezas a tan solo $171. Juego de baño completo color blanco más grifería monocomando, $215. Los mejores productos y precios siempre son de la esquina. La esquina. Sensacional plan recambio Steel en Casa Rodríguez. Traiga su vieja desmalezadora y llévese una nueva desmalezadora Steel con 1 año de garantía, con un service gratis y con todo el respaldo de Steel y Casa Rodríguez. No se conforme con menos. Usted puede tener un Steel. Promoción válida para modelo FS 120 y superiores en nuestros 3 locales: Centro, Agro y Norte. Casa Rodríguez. Salteños como usted. Viviendas Allers. Desde hace años entregando calidad con el mejor sistema constructivo. Paredes exteriores de ladrillo, amoblamientos de cocina y baño completo. Placares en dormitorio, trabajos para todo el país. Viviendas Allers. Avenida Manuel Oribe, 3678. Teléfono 473-77-191. www.prefabricadasallers.com.uy. Este año, festejalo vos también. Aguiñagalde cumple 35 años y lo festeja a lo grande. Aguiñagalde, 35 años, festejando con los salteños. Presenta Latina Comercial de Alimentos, produciendo sabor con calidad.
Gracias y retomamos el contacto. Gracias, Miguel Félix, presidente del Centro Comercial e Industrial de Salto. ¿Cómo es la cosa? Electo, elegido, no había otro. No había otro. ¿Cuántos años hace que ya está? Este vendría a ser presidente? la tercera vez que estoy como presidente, pero como directivo ya hace 10 años. ¿Le gustó entonces a los socios? O no hay otro, no sé, o no hay otro. O de repente es el que tiene la fuerza suficiente no solo para decir lo que expresa la clase empresarial, sino también para ponerle el pecho a las balas, que a veces no debe resultar muy difícil. No, se armó. O muy fácil. Es un proceso de aprendizaje primero, los primeros años, y después, cuando llega un momento que te toca tomar las riendas, es cuando vos todo lo que acumulaste aprendiendo es el momento de volcarlo, y bueno, era el momento. Desde el gobierno central, Félix, se ha impulsado a través de políticas económicas y se ha otorgado facilidades para que lentamente el comercio se pueda formalizar y transparentar de esa manera las cuentas que son y los números que son vertidos en ganancias a los ministerios respectivos. En Salto, ¿cómo estamos en torno a ese tema? En el tema nosotros hace años hicimos un trabajo para buscar la mayor inclusión y hemos logrado un buen trabajo. Y en lo que son los números y el trabajo del Ministerio, tanto de Economía o el BPS, creo que Salto, o el interior en sí, tiene un serio problema de casi el 60% es informal, ¿no? El comercio. 60% del comercio. 60% del comercio es informal. O sea, la plata que circula dentro de lo que se mueve dentro de una ciudad es casi el 60%. Y de ese 40%, ¿qué cantidad de dinero se mueve aproximadamente? ¿Tienen alguna estadística? No, es muy difícil tener ese número. Ese número vos lo podés sacar a través de lo que es las nóminas del BPS, ¿tá? Lo que se paga por salario y todo lo demás, pero es un número muy relativo, no es un número fiel. De todas maneras, hablar de que el 60% del comercio departamental está dentro del informalismo, da cuenta y refleja una situación que aún es preocupante, ¿no? No es solo el comercio, es todo lo que se mueve, ¿no? Todo lo que hay un cierto dinero que se mueve en el entorno del informalismo del 60%. ¿Sigue siendo un dolor de cabeza, si es que así se puede definir, el tema del comercio informal instaurado e instalado legalmente en Salto, legalmente entre comillas? Es un dolor de cabeza principalmente para el gobierno nacional, porque de ahí no se recauda, y hay mucho dinero que queda sin recaudar. Para el sector empresarial, indudablemente, porque es una competencia desleal, y eso es un tema, pero es como se ha ido armando nuestro país, y a veces quebrar esa forma de vivir principalmente en el interior lleva su tiempo. Estamos abocados en ese trabajo. Nosotros hemos pasado de ser de demandar, de estar siempre señalando con el dedo, a tratar de invitar a que se incluyan y a que participen de otra manera. Y eso es parte de una política que nace en el seno del centro comercial. El centro comercial ha tenido etapas de mucho enfrentamiento con el informalismo. Recordamos a uno de sus presidentes en la etapa de Roberto Wallach, por ejemplo, fue quizás la etapa más dura de enfrentarse, ¿no? Exacto. Después de REA que vino Ricardo Urroz, ahí empezamos a tener una política más de conciliación y de tratar de que la gente entienda los beneficios de incluirse. Cuando vos pasás a ser monotributista tenés un montón de beneficios, y hoy hasta una mujer empresaria tiene licencia por maternidad, que antes no lo tenía. Es que el gran tema quizás no pasa por el aporte a ser monotributista y se deja de ver los beneficios que quizás pueda tener una pequeña empresa, sino que el gran tema continúa siendo el ingreso de la mercadería que ingresa ilegalmente por algún lado de nuestro país, bueno, pero, sin aportar. Pero lo que pasa es que también tenemos hay mucho invento sobre ese tema. Hay muchas empresas, ¿a qué se refiere con invento? Y que hay muchas empresas que es el Baga Shopping, por ejemplo, que se nutren de empresas de Montevideo y otras que se nutren de empresas del interior. Por lo tanto, no todo es contrabando. No todo es contrabando. No es todo es ilegal, no todo es informal.
Hay gente que hasta son importadores, o sea, importadores legales. Entonces no todo... Es bueno que lo diga también. No, Usted pero, como presidente. no del porque Centro nosotros Comercial. hemos hecho un muy buen trabajo sobre ese tipo de cosas y acá siempre se trata de echarle la culpa al otro y yo no creo en eso. Yo creo que hay que ocupar lugar, comprometerse y buscar la manera de avanzar en ese tipo de cosas. Peris, ¿es la sensación periodística, es la sensación de la gente? ¿O usted como quizás como un hombre más en contacto con el sector empresarial, hay una especie de, no sé si el término adecuado sería recesión, pero hay poco dinero circulando? ¿Eso producto del miedo, de valoraciones que quizás hoy tenga la gente, que en algún momento Mujica ya las había anunciado, comienzan a ahorrar? Porque Sí. hay que recordar lo que Mujica dijo también en Mujica ese siempre momento. decía dos cosas que eran fundamentales: cuiden su trabajo y no se endeuden, ahorren. Lo decía siempre que él podía, lo metía y lo decía. ¿Pero usted por qué piensa que lo decía? ¿Porque veía que algo Porque se podía veía lo avecinar? que se estaba viniendo, porque son ciclos económicos y este ciclo tarde o temprano iba a llegar a su fin. ¿Sorprendió el hecho de que usted anuncie que posiblemente se avisorara una especie de crisis, no sé si similar, con algunas características particulares a las del 2002, y eso asustó bastante a la gente? Y lo que pasa que hay mucha gente que a veces es difícil decir este tipo de cosas porque el sector empresarial lo que genera a veces es mucho miedo y lo que el mismo sector empresarial genera recesión, muchas veces. Pero ante eso siempre que es bueno tomar cautelas y empezar a mirar lo que pasaba antes. Entonces nosotros mirando lo que pasó en el año 99, un 13 de enero del 99, que comienza la evaluación de Brasil, y ahí viene un proceso. Cuando vos mirás los números que hoy te indican que el real devaluó un 50%, eso es lo que lleva devaluado este año. El real el año pasado estaba a 1,60 y hoy está a casi 4, o sea que es mucho más del 50%. Y la devaluación en la Argentina nunca paró, siempre siguió, hoy está casi 16 el peso argentino, en lo que es el dólar blue. De todas maneras, la economía uruguaya se ve solvente, se ve más estable también que en este contexto y en la coyuntura de la cual estamos hablando, ¿no? Si la comparamos con la del 99 y el 2002. Vos podés tener, ahí podemos entrar en una discusión y yo en esa no me la llevo, Jorge. ¿Por qué razón? Porque es sencillo, cuando te dicen que el país está bien, el que está bien es el gobierno. El que está fortalecido es el gobierno, no está fortalecida la población. Por eso empiezan a caerse las empresas y a caerse los puestos de trabajo. Son dos cosas muy diferentes. A ver, cuando hablamos de que el gobierno está bien, es porque el gobierno mide lo que ingresa, lo que egresa y lo que tiene guardado. Él te habla de lo que tiene en su caja, pero no te habla de los desfasajes que está pasando la población. Entonces te muestra su fortaleza, pero no te muestra sus debilidades. Y yo vivo en Salto, vivo en esta ciudad y veo a diario las debilidades. ¿Y cuáles son las debilidades? Y las debilidades es que cada vez hay más gente pidiendo trabajo, cada vez ves más empresas que están cerrando, cada vez empezás a ver locales cerrados más rápido. Sencillo, no vamos a hablar de Salto, hablemos de Bella Unión. En Bella Unión hace un año no conseguías local. Hoy, en 10 cuadras de que tiene el centro de Bella Unión, hay 14 locales vacíos. Y esa es una realidad. No te quiero hablar de Salto. Si hablamos de Maldonado, Maldonado tiene casi 8.000 puestos de trabajo en la construcción que no tienen trabajo hoy. Y esos 8.000 puestos de trabajo, hay un grupo que sí que es de Maldonado, pero el resto no son de Maldonado. De todas maneras, ya que usted hace mención al tema de la construcción, desde el mismo Zunca se habla de que no se habla de una recesión, tampoco se habla de una caída en la economía uruguaya, sino que se habla de un enlentecimiento quizás del crecimiento del modelo país que ha repercutido también en la economía, ¿no? Y precisamente en el área de la construcción en Maldonado. Sí. La construcción, 21 inmobiliarias llevan cerradas en Maldonado. Es un número grande. Hay un montón de ferreterías que cerraron, creo que es cerca de 7, 8 ferreterías. O sea, no es solo... hay un montón, pero lo de Maldonado no tiene nada que ver con el contrabando. Lo de Maldonado es porque no llegan las inversiones que llegaban desde Argentina o de Brasil. Entonces hay un montón de cosas que se nos han ido sumando, y indudablemente que no es problema del país, no es
este gobierno o el anterior que haya hecho mal los deberes. Creo que hicieron bastante bien los deberes, por eso no estamos en crisis y no hemos caído en el pozo ya rápidamente como ¿Y hubiéramos consecuencia de qué? ¿De la devaluación de los países vecinos? Y es la consecuencia de que Brasil y Argentina nos van a arrastrar. Son economías muy grandes, Jorge. La economía nuestra es muy chica. No, estamos pendientes también, ¿no? De lo Sí. que exportamos. Brasil es la séptima economía del mundo. Está al lado nuestro. Y Argentina es una economía muy grande. Mueven mucho y nosotros no tenemos la capacidad de que mueven ellos. De todas maneras, tanto Argentina como Brasil, Félix, han tenido sus sacudidas económicas y Uruguay se mantiene estable, ¿no? Se mantiene estable. ¿Tiene que ver con eso que le importa al gobierno, de lo cual usted hace referencia? ¿El gobierno mira cuáles son los intereses y la caja propia? El gobierno sigue mirando su caja propia. Ahora, supuestamente hay mucha gente preocupada en cuando se le termine el seguro de paro. Entonces, vos le preguntás a una persona que hoy lamentablemente está en el seguro de paro, él ve que los días se le van acortando y ve que las oportunidades de que su empresa arranque o de conseguir una nueva oportunidad de trabajo cada vez es menor. Y eso es lo que preocupa a la gente. A la gente no le preocupa que el gobierno nacional o el Estado uruguayo esté fuerte y sólido en las economías para que el mundo lo mire y que sea grupo inversor. Sí, la macroeconomía queda distante. A la gente, y cómo resolver los diarios de la familia. Exacto, cómo resuelve sus problemas diarios. Entonces, por eso te digo, no te la llevo. Me llama la atención que cuando el ministro habla con esa solvencia, pero al interior y a Rivera, y a Río Branco, y a Melo, y a Villa Unión hace rato que no va. De todas maneras, debemos de reconocer, seguramente algún frentista va a decir, si comparan el sueldo mínimo de hoy con el de años atrás, en los gobiernos tradicionales, que creo que ese discurso ya tiene que dar paso a nuevas ideas. Pero a lo que voy es, tenemos una economía solvente, pero seguimos teniendo un salario mínimo de miseria si lo comparamos con las necesidades que demuestran, por ejemplo, el valor de la canasta familiar, ¿no? Jorge, yo no quiero dejar pasar algo que acabas de decir. Las elecciones terminaron, el presidente de la República es Tabaré Vázquez y el ministro es Astori. Vos cuando uno habla, no habla del partido de gobierno, sino vos hablas del sistema. El sistema es que a veces no te deja ver ese tipo de cosas. Y el sistema te absorbe. El ministro está para tener grandes problemas. Entonces los pequeños problemas a veces se les pasan desapercibidos. Y por eso están las acciones sociales que debemos de llevar adelante. El PCNT, los empresarios y todo lo demás, comunicando ese tipo de cosas, o los diputados y senadores de diferentes departamentos y los intendentes. El Estado Nacional está para muchas veces para contener cosas grandes y pesadas. Entonces a veces ese tipo de cosas se nos pasa, pero es el sistema, no es el gobierno. ¿Qué opinión tiene usted? O sea, de que para usted sí se avecina una crisis. O al menos un apriete económico. Vamos camino para nosotros, el sector empresarial, camino a una situación no muy agradable. En el quinquenio, el gobierno desde ya pronostica un dólar a 35, ¿no? A finales del quinquenio. Sí. Estamos en 29. Estamos 29, 30. Vos escuchás mucha gente que habla de que ahora ganó Macri y ahora se van a acomodar las cosas en la Argentina. Y yo te pregunto, si devalúa la Argentina, ¿qué va a pasar con nosotros? O sea, se nos va a complicar más. O sea, hoy Punta del Este, por ejemplo, que necesita que venga el turismo a dejar dinero, está muy caro para que venga la gente de Brasil o la gente de Argentina. Y caro está para nosotros mismos. Entonces, el turismo, que es una de las industrias más importantes que tiene el país, se va a sentir muy menguado su oportunidad, no solo de generar riqueza para el país, sino generar trabajo. Entonces, complica. ¿Qué opinión tiene usted con esa postura que tienen muchos de fortalecer el peso uruguayo y dejar de darle tanta importancia lenta y gradualmente a la economía americana y esa incidencia que tiene el dólar a nivel país, en donde tenemos un país dolarizado por completo? La desdolarización. En Brasil se puso en práctica y está teniendo consecuencias de todas maneras, ¿no? Brasil se puso en práctica hace muchos años, pero pasa algo en la frontera. En Brasil, nosotros estamos muy lejos de la frontera de Brasil y mucha información no nos llega por estar en Salto, pero en Brasil vos tenés el dólar turista.
Y el dólar turista está a 4.50. Sí. O sea, que tenés como una especie de dólar paralelo. Pero también te pasa lo siguiente, el brasilero pretende de que cuando vos vayas a comprar a Brasil, vayas a comprar con pesos uruguayos. Porque a él lo que le interesa es venir a comprar dólares con los pesos uruguayos y guardar los dólares nuestros. Y eso es lo que está pasando. O sea, se ha aumentado mucho la venta de dólares, tanto de los bancos como de los cambios que están sobre la frontera. Sí, hay mucha gente que de repente no conoce, pero si nosotros vamos a girar dinero a Brasil, se gira en dólares, pero a los brasileños se los dan en reales. Exacto. No llega el dólar No llega. a la población común. No llega. Y lo mismo cuando vos vas a hacer turismo y llevas dólares, no te los reciben. Es muy difícil que Brasil adentro te reciba dólares. Pérez, ¿cómo incidió el cese de los funcionarios de la Intendencia en este contexto del cual estamos hablando a nivel departamental? No solo el cese, sino tenés también que se les achicó las Y horas. la carga horaria. La carga horaria. Entonces eso impactó fuertemente en lo que es el comercio. ¿Se pudo medir en estos Y no, en no estos porque meses? no hay, lamentablemente no hay cómo financiar esas mediciones. Es una pelea histórica, ¿tá? Porque nunca hay dinero para financiar. Tenemos los recursos, no tenemos recursos, tenemos las capacidades humanas, tenemos los estudiantes y tenemos todo el mundo, pero Sí, no en hay... el caso de la regional, por ejemplo. podría Exacto, ser una pero explicación. lamentablemente no tenés cómo financiar ese tipo de cosas. Son cosas que son costosas y necesitas pagar y financiar ese tipo de cosas. Pero sí te puedo asegurar que a eso le sumás la plata que está faltando de las empresas que no han cobrado todavía o que no cobraron ese tiempo, está faltando un montón de dinero en el centro. Y ese puede ser uno de los grandes problemas porque Salto está más parado hoy que nunca. Entonces, si ese dinero volviera a circular, quizás pudiéramos tener una reactivación. Podríamos. No hay cómo cuantificarlo y no hay cómo medirlo. Es muy difícil. ¿El 0 kilo continúa siendo una solución o posible solución que beneficia al comercio salteño? ¿O a fin de cuentas es una medida que, bueno, que a esta altura no cierran los números? Es una medida que para nosotros son medidas rígidas y lo rígido se quiebra. Si vos no innovás, por eso nosotros no creemos en este tipo de medidas rígidas, por eso nosotros hemos tratado de que se empiece a discutir lo que son políticas de frontera, porque no queremos que cada vez que pasa un problema de que nuestros vecinos tengan problemas, a nosotros nos arrastra y eso es lo que está pasando. Entonces, por eso nosotros hablamos de políticas de frontera y políticas regionales, pero el problema que nos encontramos es que no tenemos mucha gente preparada para hablar de ese tema. Hay muy poca gente que sepa lo que es realmente política de frontera, y cuando vas al Ministerio de Relaciones, el Ministerio de Relaciones no está preparado para meterse en el tema de política de frontera. Entonces nos está faltando material para empezar a hablar realmente de política de frontera. Hay mucha gente que cuando vos le hablas de política de frontera se cree que vos estás hablando de lo que es economía y más que nada sobre la plata y los negocios, pero en realidad economía de frontera va más allá. Toca la educación, toca la salud, toca el transporte, Sí, es toca la integración los en su servicios. conjunto, ¿no? Exacto. Tengo en mis manos, es un comunicado de prensa de octubre del 2015. El pasado mes de septiembre, el Observatorio Económico de la Universidad Católica Sede Salto realizó el segundo relevamiento con el objetivo de conocer y medir las diferencias de precios de un determinado conjunto de bienes y servicios entre las ciudades fronterizas de Salto, Concordia, Artigas y Cuaraí. Números interesantes arrojó. ¿Cuál fue el objetivo de...? En algún momento vamos a ver si invitamos a quienes formaron parte de este estudio, pero al centro comercial, ¿le facilitó, fue una herramienta para el centro comercial de este estudio? Este estudio se financió por los centros comerciales de las costas, o sea, de la frontera de Brasil y de la frontera de la Argentina. El estudio lo que busca es analizar con 61 productos que son sacados de la canasta básica, analizar cuál es la diferencia, y dejar de que sea un mito para llevarlo a lo catedrático, a la universidad, pero más que nada para que se reconozca en Montevideo las diferencias que tenemos entre frontera y frontera. Porque es muy difícil ir a sentarte, a intentar
negociar o hablar con un ministro o con algún representante nacional cuando no le podés llevar los números. Y esto lo que lleva es a eso, es a sincerarnos y a ver que hay una realidad que es números y que atrás de esto, si no empezamos a cuidar el comercio y la industria local, pero fíjense, vamos a tener más algunos problemas. datos importantes. El indicador muestra que el conjunto de bienes seleccionados para el estudio resulta un 30,97, prácticamente el 31% más caro en la ciudad de Salto que en la ciudad de Concordia. Sí. O sea que desde el vamos ya estamos perdiendo en Salto. Ni siquiera... Continúa siendo atractivo ir, por ejemplo, a comer afuera en Concordia, Exacto, a tomarse algún trago exacto. en Concordia, entre otros detalles, ¿no? Exacto. ¿Está? Aunque vos le saques hoy el IVA, que es el 22%, sigue siendo atractivo. Pero ir a sigue siendo Concordia. atractivo por el peso, por el valor o por qué razón. Bueno, esa es la idea. Esa es la idea. Estudiar por qué nos pasa ese tipo de cosas. Porque cuando vos miras el desarrollo, a eso tenés que sumarle el desarrollo humano. Vos ves que Salto no crece y no despega y Concordia sigue creciendo y aumenta su población. Y lo mismo pasa sobre la frontera de Brasil. ¿Tá? Salto en el último año, si no me equivoco, en el 2014 hubo 1.500 salteños que se radicaron en la Argentina. Solo a la Argentina se fueron. Después tenés todo el montón de gente que se va al departamento. O sea, el departamento deja de ser atractivo porque no hay posibilidad de desarrollo y la gente se termina yendo. Entonces, el tema es cómo con números empezamos a debatir para que este tipo de cosas no sigan pasando. Y continúa siendo la capital, la casa de Dios, por llamarlo de alguna manera, sí. La capital y los alrededores. Sí, atiende. Recordemos que hay un estudio, si mal no recuerdo, de la Regional Norte, que hacía un pronóstico y avisoraba un decrecimiento para la región, ¿no? No es de la Regional Norte, Jorge, perdona que... ¿No era de la Regional? No, es de la dónde? OPP. ¿De la OPP? Sí, es Uruguay el 2030, en el gobierno Sí, anterior sí, de tiene Tabaré razón. Vázquez, que lo puso, y es lo que nos está pasando. Por eso a nosotros nos preocupa y por eso nos ocupamos en tratar de que este tipo de cosas se cambien. Lo que no hemos logrado que el sector político lo empiece a discutir. Eso mismo, porque si desde la OPP se pronostica esto, el sector político tiene que discutir El esto. otro día lo logramos que los intendentes de la frontera con Brasil se sentaran a charlar a lo mismo que los ediles. Estamos empezando a lograr conciencia de que ese tipo de cosas se empiecen a charlar y hablar. Algunos mensajes de la gente. La gente que no sabe administrar el bolsillo propio, imposible para entender la situación financiera que pasa en la Intendencia. Esta comuna es la empresa más grande de Salto, no cualquiera la conduce. ¿Qué opinión tiene el centro comercial sobre el impacto del comercio en los despidos de la Intendencia? Eso ya lo dijo. La crisis la vivimos con Valle. También es cierto que Valle en su momento dijo, pasa la crisis y comienza el crecimiento del país. Vos y yo tenemos la misma edad, Jorge. 46 por acá. 47. Vamos viviendo 17 crisis. Pero nunca como la del 2002, ¿no? Todas han sido de una manera u otra iguales. Lo que pasa es que la memoria es selectiva. Pero vamos viviendo 17 crisis, vos y yo, en nuestra corta vida. De todas maneras, hoy por hoy, por ejemplo, Feris, la gente tiene una solvencia diferente, una expectativa diferente y un respaldo quizás económico diferente cuando tenemos un dólar a 29, casi a 30 pesos. El impacto es diferente al del 2002. Sí, el impacto puede ser diferente, depende de cómo vos lo midas. Yo lo que siempre digo es, hoy una casa de familia tiene más gastos. Y eso es muy complicado. O sea, vos hoy estás ganando más, pero también tenés un alto consumo. ¿Y eso lleva a un mayor endeudamiento? Y eso a veces te lleva no solo un mayor endeudamiento, sino falta de prevención y de cómo vos podés achicar costos. Porque vos en el 2002 podías achicar de todos lados. Hoy es muy difícil que vos puedas achicar porque hemos aumentado, gracias a la bonanza económica y a que la gente gana bien, tenés mayor consumo. Cuanto más ganamos, más gastamos. Y ese es uno de los problemas. Ese es uno de los temas. El segundo tema, en estos últimos 10 años la población ha accedido a más tarjetas de crédito. Entonces, antiguamente, y eso te lo digo porque estoy del otro lado del mostrador, antiguamente vos en el momento de hacer una compra, el comprador
no disponía del dinero, ¿tá? Y volvía después cuando había juntado una parte del dinero o negociaba de otra manera. Hoy no. No solo que negociaba de otra manera, sino que a veces te decía, bueno, encárgamela y tráemela para dentro de 15 días que yo voy a tener la plata. Hoy no. Hoy con la tarjeta de crédito compra en el momento. Y cuando te compras en el momento, muchas veces no tenés el disponible. ¿Y ha aumentado el endeudamiento en tarjetas de crédito, que en su momento fue muy preocupante? Supuestamente el endeudamiento interno es mayor y supuestamente se dice, ¿tá? Porque es muy difícil a veces acceder a esos números, que está triplicado en números. Pero esto, lo que pasa es que no estamos yendo al alarmismo y a mí realmente a veces no le gusta alarmar. No me gusta. Bueno, lo traemos más a la realidad. ¿Ya vino el intendente o no? ¿Aún no? Lo estamos esperando, Lima. Pregúntele al presidente del centro comercial por qué sus asociados en el día del centro suben los precios o ponen la mercadería en oferta, así no se hacen los descuentos. Eso es muy difícil de medir y eso es muy difícil ¿Y lo de controlan controlar. ustedes? No, eso no es. Eso lo debe A criterio controlar el del consumidor. Eso lo debe controlar el consumidor. Y para eso hay una oficina también Exacto, que defiende. ¿dónde denunciar? ¿Qué piensa de los que van a poner combustible a Concordia? Es nada. Vos con tu dinero compras donde querés. Eso es así. Las refacciones del puente tampoco han detenido. No, pero yo soy un convencido que con tu dinero tú tienes la potestad de comprar donde vos quieras. El tema es tú como persona, como tú defendés tu país. Son dos cosas totalmente diferentes. Cómo tu nacionalismo te pega por dentro. Entonces, cuando vos agarrás y te enarbolás a una bandera, bueno, es como cuando te parás frente al himno y lo cantás y cómo sentís tu pabellón patrio y todo lo demás. Y bueno, y ahí es cuando te... ¿Cómo están las relaciones con el PIT-CNT a nivel departamental, Félix? ¿Han hecho marchas? ¿Se han parado frente al centro comercial? De mi parte muy bien. ¿Bien? De mi parte muy bien. Yo tengo una excelente relación. No solo con la gente de Salto, sino a nivel nacional. No, yo tengo muy buena relación. Ellos hacen su reclamo y me parece justo. Y los derechos sindicales vinieron para quedarse, y aquel que no lo haya entendido lo lamento. Los derechos sindicales vinieron para quedarse. Al igual que los consejos de salarios vinieron para quedarse. En algún momento usted dijo que apoyaba, ¿no?, los consejos de salarios, lo dijo en esta misma mesa. Sí, para mí, estaba de acuerdo. Para mí, no solo los derechos sindicales, sino los consejos de salarios están bien. El tema pasa porque el empresario muchas veces no conoce sus derechos. Entonces, el tema es que el empresario debe asesorarse y saber sus derechos. ¿Se habla más del derecho del trabajador? Exacto. Se cree que el trabajador tiene más derechos, pero sobre la balanza los derechos están equiparados. Lo que pasa es que muchas veces el empresario no gasta tiempo en prepararse y calificarse. Entonces, deja librado muchas veces a alguien que lo asesore y no está bien. Uno debe de preocuparse no solo por los números, sino por las obligaciones en lo laboral y en todo lo demás. Es fundamental. Ese discurso de que el empresario y la clase más poderosa son egoístas, que solamente se enriquecen y no comparten sus ganancias, ¿ya quedó de lado en el Uruguay de hoy o sigue persistiendo desde el discurso, digo, de algunos sindicalistas quizás más aférrimos y más eso ya ha quedado totalmente de lado, y el discurso del sindicalista puede seguir estando y puede seguir quedando, porque si no, como yo les digo a veces, y se lo digo a ellos, nos quedamos sin clientes. Ellos se quedan sin socio y nosotros nos quedamos sin socio del otro lado. Entonces, a veces es el reclamo. El discurso debe de persistir. Sí. Pero hoy, por ejemplo, yo que participo de una consultiva dentro del Ministerio de Trabajo, hoy estamos sentados empleados y empleadores sentados en una tripartita negociando lo que es productividad y desarrollo productivo. Entonces es un tema que se viene y en el 2016 todo el mundo va a tener que prepararse en lo que es productividad y desarrollo productivo y se va a discutir en todos los ámbitos. Félix, ¿usted se está formando una confederación? No. ¿O cómo es? No, ¿Confederación? Yo soy presidente de la Confederación Empresarial. Bien. La Confederación Empresarial existe desde el año 42, desde 1942. Fue creada para el interior y fue, más que nada, era para participar dentro de lo que son los consejos de salario. ¿Y qué es lo que se pretende? El tema que hoy no participamos dentro de los consejos de salario porque quedamos afuera como una institución y estamos peleando para volver a... Desde la Confederación. Exacto. O sea que lo que se quiere desde la Confederación es tener más voz a nivel del gobierno. Claro, la Confederación Empresarial, lo que es CEDU hoy, tiene 22 centros comerciales,
10 centros de negocios y 3 incubadoras. Representa 8.000 empresas. ¿Ah? O sea, representa todo el interior, representa la pequeña y mediana empresa. Debe de tener voz. Debe de tener voz, pero además es reconocido que debe tener voz en Montevideo. El tema es que perdió su espacio y hoy está tratando de formarse y de armarse para volver a ocuparlo. Gracias por su tiempo. Gracias, Fue un Jorge. placer, en verdad. Gracias, Jorge. En el próximo bloque, el intendente de Salto, el doctor Andrés Lima. Casa Yaco. Entra a un mundo de sueños con propuestas muy interesantes. Todo para tu casa y el hogar. Cómodos somier, juegos de living, modulares, placares, artículos eléctricos, bicicletas, motos. En Casa Yaco, todo para que elijas. ¿Te lo llevas o te lo llevamos sin cargo? Blandengues y 6 de abril. Todo lo que buscas en accesorios para danza y deportes lo encontrás en un solo lugar. Flash Dance. Exclusividad en Salto de Capezio. Flash Dance, Brasil 537, teléfono 473-24896, 098-316626. Ugolino Construcciones. Trae tu proyecto y te lo hacemos realidad. Reformas, sanitaria, yeso, pintura, electricidad, con todas las habilitaciones correspondientes. Armando Ugolino, técnico constructor. Nuestro contacto 096 22 12 63. Ugolino Construcciones. Hace que tu proyecto se haga realidad. Sensacional plan recambio Steel en Casa Rodríguez. Traiga su vieja desmalezadora y llévese una nueva desmalezadora Steel con un año de garantía, con un service gratis y con todo el respaldo de Steel y Casa Rodríguez. No se conforme con menos. Usted puede tener un Steel. Promoción válida para modelo FS 120 y superiores en nuestros 3 locales: Centro, Agro y Norte. Casa Rodríguez. Salteños como usted. Nativa unió la mejor fruta y la mejor agua mineral para vos. Disfruta de la nueva Nativa Limón con Gas. Este año, festejalo vos también. Aguiñagalde cumple 35 años y lo festeja a lo grande. Aguiñagalde, 35 años, festejando con los salteños. Presenta Latina Comercial de Alimentos, produciendo sabor con calidad. Las buenas noches y las gracias al intendente de Salto, el doctor Andrés Lima, por acompañarnos. Sabemos, hace pocas horas llegó de Montevideo, pero más adelante vamos a hablar, intendente, sobre eso. El pasado 19 de octubre se cumplieron los 100 días de gestión. Hay quienes dicen que Lima debe empezar a gobernar y hay quienes dicen Lima ya comenzó a gobernar desde antes de haber asumido como intendente. ¿Qué reflexión para empezar le merecen estos 100 días de gestión? Primero, buenas noches. Gracias por la invitación al programa. En realidad, me afilio o comparto más el segundo planteo o razonamiento que nos hacían. Empezamos a gobernar antes de asumir. Y es lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Tanto es así que, asumidos el gobierno, nos encontramos con 4 grandes dificultades, o por lo menos las más visibles. La problemática vinculada con los salarios de los trabajadores y la incidencia del rubro cero. Toda la temática vinculada con el endeudamiento financiero y bancario de la Intendencia, la deuda con los proveedores y acreedores que tiene la Intendencia y, en cuarto término,
el desmantelamiento en cuanto a la maquinaria que tiene la Intendencia de Salto. Esas fueron las 4 grandes dificultades. Y de estos 4 grandes temas tenemos 2 al día de hoy resueltos. ¿Cuáles serían? Los 2 primeros. Salarios y el rubro cero, que está ligado al tema de los ceses y la disminución de la cantidad de horas y el endeudamiento. Nosotros hemos dicho de que las previsiones que tenemos para los 5 años nos indican de que no deberíamos tener dificultades en el pago de salario. Y esa tranquilidad se la podemos dar hoy a los trabajadores de aquí a la finalización de nuestro periodo. ¿Y eso lo asocia con la línea de crédito y el respaldo y ese colchón económico? Sí, porque de aquella línea... ¿O con otras perspectivas quizás? No. A ver, aquella línea de crédito nos permitió salir de una situación de emergencia como era el hecho de que los funcionarios de la Intendencia no tenían la posibilidad de cobrar los salarios de mayo y junio, si no hubiese sido por esta línea de crédito, que además nos dio aire, porque a través de esta línea de crédito se pagó los salarios de mayo, junio, julio y agosto. El primer mes que se pagó con recursos genuinos fue septiembre. Eso nos dio aire. Pero hoy tenemos solucionado el tema salario. Tanto es así de que la adecuación de 1.243 funcionarios de la Intendencia de Salto se va a pagar en el día de mañana. Mañana se pagan los salarios de los trabajadores de la Intendencia con la adecuación. ¿Con dinero de dónde, Dima? Hasta ahora hemos venido funcionando con recursos que provienen básicamente de la línea municipal del ómnibus y lo que nos deja Termas de Daymán y Termas de Arapey. En el día de ayer firmé la autorización, junto con el secretario general Fabián Boccia, para pagar la deuda que la Intendencia de Salto tiene con el Banco Santander. Eso significa que si en la jornada de hoy se pagó efectivamente esta deuda con el Banco Santander, la Intendencia de Salto se liberó de sus deudas financieras y bancarias, salvo con el Banco República, que eso es a pagar a largo plazo. Y a partir de la jornada de mañana, viernes 30 de octubre, después de 115 días de gobierno, va a ser el primer día en donde lo que los contribuyentes de este departamento paguen por concepto de patente o por concepto de contribución va a tener como destino Salto. O sea que a partir del día de mañana... Eso quiere decir de que va a ingresar a la Intendencia y no se va a ir al pago de fideicomisos, por ejemplo. No va al pago de fideicomisos, sino que van a ser recursos genuinos. Hasta el día de hoy somos la única Intendencia que no tenemos estos recursos, por eso nos imaginamos que de aquí en más, con estas 2 fuentes de recursos como son la contribución y la patente rodados, bueno, el panorama que se nos abre por delante es otro. Nos quedan para resolver 2 grandes dificultades. Deuda de proveedores y desmantelamiento de la Intendencia. ¿Se terminó de completar el collar de perlas del cual usted hablaba o siguen surgiendo perlas para que se suman a ese collar? En realidad nosotros... ¿O ya está todo dicho y bueno, ya conocen la realidad cuál es? No, creo que hoy día tenemos un panorama bastante claro en cuanto al endeudamiento, en cuanto a los proveedores y bueno, nuestra intención es ahora pasar a la siguiente etapa que consiste en convocar a los acreedores y proveedores de la Intendencia y pagarles a cada uno de ellos. Se les hará una propuesta a cada uno de los acreedores con la intención de saldar esas deudas. ¿Para comenzar a pagarlas a partir de cuándo? Nosotros vamos a gestionar un tercer fideicomiso. Fideicomiso Daymán. Ahí está. Por una cifra cercana a los 500 millones de pesos. De allí vamos a pagar a los 600 acreedores que tiene la Intendencia. Y para Salto creo que es muy importante porque estamos hablando de 320, 330 millones de pesos. Imaginemos ese dinero que hoy día no lo tiene el comercio de Salto, que la Intendencia pague ese dinero y que ese dinero se quede en Salto, se invierta en Salto. Sí, es una inyección. Sí, nosotros entendemos que Lima, ¿es cierto que se va a hacer un llamado a nivel nacional de acreedores? Sí. ¿Por qué razón a nivel nacional? Porque... ¿No se le debe solo a gente de Salto? No, se debe a empresas de Salto, pero también a empresas de fuera del departamento de Salto. Lo hemos expresado en alguna oportunidad. Estamos convencidos de que en algún momento el comercio de Salto dejó de venderle a la Intendencia de Salto y la Intendencia buscó proveedores fuera de Salto. Por eso queremos hacer un llamado de alcance nacional
que se presenten aquellos acreedores que no son de nuestro departamento, poder contemplarlos en este pago y bueno, saldar estas deudas que tiene la Intendencia. O sea que la deuda a proveedores se va a blanquear o se va a poner al día con los proveedores con este nuevo fideicomiso llamado Daimán, que va a ser por un valor de 500 millones de pesos, Sí, que viene de la misma línea de crédito aprobada en la Junta. Es lo que nos queda de la línea de crédito, ¿no? ¿Se va a utilizar todo entonces? Sí, se utilizaron 300 millones para pagar los salarios, se utilizaron 200 millones ahora con el fideicomiso Arapey para saldar las deudas con el sistema financiero y bancario y para desvincularnos de Perwil. Ya Perwil se retiró del departamento y se le pagó 92 millones de pesos. Y ahora empezamos con este tercer fideicomiso Daimán para pagar a los acreedores. Entendemos que como una manera de generar confianza en la población, en los empresarios y en el resto del país, es cumpliendo con las obligaciones. ¿Cuál fue la decisión más difícil que le tocó asumir y desarrollar y llevar adelante en estos 100 días? ¿El cese quizás de los funcionarios? Los ceses. La gente se plantea, ¿no había otra salida? Para nosotros no, para nosotros no había otra salida. Tampoco del asesoramiento que recibimos en toda esta etapa de la OPP, tampoco se nos planteó una solución distinta, una alternativa a esa decisión, y bueno, fue que tomamos esta decisión de disponer ceses en la Intendencia de Salta. ¿Se va a llamar o se va a reintegrar a futuro a personas que han sido cesadas en la Intendencia o no? No. No. Salvo que el TCA, al resolver el tema, resuelva que la Intendencia no tiene razón. Nosotros creemos que hemos tomado todas las previsiones legales. Creemos que, más allá de que es una medida, reitero, la más difícil y dura que debimos tomar en estos 100 días, pero esta medida nos garantiza viabilidad, nos da la posibilidad de poder cumplir con la enorme demanda que tiene la población y además tenemos un programa para cumplir y un plan de obras para cumplir y solamente lo podemos ejecutar en la medida en que la Intendencia tenga esa viabilidad que fue la que de alguna manera buscamos garantizar en los primeros días de gobierno. Bien, esa viabilidad se ve sustentada entonces, por un lado, con el cese de los funcionarios, por otro lado, con la disminución de 48 a 40 horas, pero la gente lo que se plantea, Lima, es ¿cómo se mantiene la viabilidad de la Intendencia sin tener ingresos a la Intendencia? Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. ¿Y qué es lo que la Intendencia tiene que hacer para que mejore su situación económica y se pueda abrir el abanico y las posibilidades de un llamado a concurso y sorteo? De hecho, en este momento hay dos llamados. Hay un llamado a concurso para Casa de Salto, donde se está necesitando de forma urgente un funcionario. Y hay un segundo llamado para guardavidas, de cara a lo que va a ser la temporada de playa. Trabajo Zafral. Y estamos analizando un tercer llamado por sorteo para el área de recolección de la Intendencia. Es decir, ya estamos instrumentando lo que se nos ha reclamado durante estos 100 días. Acá está. El tema es que nosotros nos tomamos nuestro tiempo. Tenemos una planificación. Entonces, dentro de esa planificación hay un orden y dentro de ese orden era prioritario ir resolviendo algunas cuestiones previas. Las económicas, las fundamentales. Por supuesto, no podemos encarar ningún plan de gobierno si no tenemos resuelto el tema económico. O sea que hasta ahora, por ejemplo, el programa instrumentado y que se va a desarrollar por parte del Frente Amplio, podemos decir de que no comenzó a andar aún, o sí. O dentro del programa estaba a tomar estas medidas también. Y es parte de una buena gestión el tener los números añados que nos permitan luego desarrollar un abanico de obras para el departamento, ciudad e interior. Sin esa viabilidad, olvidémonos de que podamos ejecutar lo que nos están reclamando, calles, recolección, iluminación, saneamiento. Es decir, para poder ejecutar este plan de gobierno hay que tener una Intendencia saneada económicamente. Nosotros, a ver, en 7 u 8 meses vamos a tener resuelta una situación
que a otras intendencias le ha llevado hasta 3 o 4 años. ¿Qué situación? Nosotros nos imaginamos marzo, abril del 2016 con todos los proveedores de la intendencia con sus deudas pagas. Y ¿Los actuales o deudas heredadas? Actuales no hay deudores. Se va pagando. Se va pagando a medida que se va... La intendencia hasta el día de hoy, desde el 9 de julio hasta la fecha, viene trabajando al contado o pagando a 10 días o en el mejor de los casos a 30. Las deudas que tenemos provienen del gobierno anterior. Nosotros vamos a llegar a marzo o abril pagándole a todos los acreedores y proveedores que tiene la intendencia. Y vamos a llegar a marzo y abril con maquinaria. En 7 u 8 meses vamos a resolver de las 4 mayores dificultades que tenía la Intendencia de Salto, cuando a otros les insumió 3 o 4 años. Todo es cierto, todo tuvimos va a surgir que de los 500 millones. De los 1000. De los 1000. Porque de esa línea de crédito de 1000 millones, y esto es importante saberlo, estos 1000 millones de pesos simplemente son destinados a pagar deuda. O sea que cuando desde el Partido Colorado se decía Lima cuenta con 1000 millones, una línea habilitada por todos los sectores de la Junta Departamental, de los partidos políticos, cuenta con un respaldo de 1000 millones, no era necesario despedir y dejar cesantes a los funcionarios, ese sería un argumento no válido. No válido. Estos 1000 millones son simplemente para pagar deudas que nos dejaron, para pagar los salarios de los trabajadores, para pagar los aguinaldos, para pagar todas las deudas que quedaron del periodo anterior. Estos 1000 millones fueron para pagar los fideicomisos que nos quedaron del gobierno anterior, para saldar todas las deudas que la Intendencia de Salto tenía con los bancos. Fue para desvincularnos de Perwil. Hoy Perwil se fue de Salto. Dima, ¿y de cuánto, para pagar los proveedores. ¿De cuánto es la deuda a los proveedores? 327 millones de pesos. ¿Y por qué usted habla de que recién el año que viene se terminaría de pagar, siendo que usted tiene una línea de crédito que lo va a habilitar o un nuevo fideicomiso por 500 millones? ¿No se puede hacer efectivo el pago de todos los proveedores y ya queda en cero? Cosa de llegar a una Navidad más tranquilo. Nosotros vamos a gestionar el fideicomiso, la IMAM. El fideicomiso Arapey nos insumió 2 meses y medio. Si a nosotros nos dicen, si la Intendencia de Salto la semana que viene, el martes que viene, empieza a gestionar el fideicomiso de IMAM y el Banco República, el Banco Central y AFISA nos dicen el miércoles está el dinero, al jueves le pagamos a los acreedores. El inconveniente es que la tramitación o gestionar estos fideicomisos insume su tiempo. Y sobre todo en el contexto en el cual hoy se encuentra el país. ¿Seguimos teniendo una buena categoría desde la Intendencia o no? No. ¿Qué categoría tenemos? Todavía nuestra categoría es de grado no inversor. Grado no inversor. Esa es la calificación que recibió Salto cuando gestionó fideicomiso en junio, Salto 7 y el fideicomiso Arapey. Nosotros creemos que con todas estas medidas que estamos tomando vamos a llegar a febrero o marzo, cuando nos aprueben el fideicomiso de IMAM con una calificación mejor. Por eso decía, hemos tomado sí algunas medidas fuertes, pero entendíamos que era la forma de salir de esta situación y reitero, en un proceso de 7 u 8 meses vamos a poder solucionar esas 4 grandes dificultades que eran cuestiones previas para poder desplegar y para poder ejecutar nuestro plan de gobierno. Se firmó un acuerdo que fue considerado histórico, que tiene que ver con un convenio colectivo con ADEOM, en donde se adecuaron los grados. Se dice de que en esa nueva adecuación que ha habido, se bajó de grado a aproximadamente 400 funcionarios que ya habían tenido una adecuación funcional en la pasada administración. ¿Por qué sucedió esto? Y si es que fue así. En la adecuación participó la Intendencia y participaron los trabajadores. Una adecuación que insumió casi 60 días, una adecuación donde participaron o donde se generaron más de 20 mesas de trabajo y en donde de ese trabajo coordinado, de ese trabajo, sí, porque en la adecuación necesariamente interviene la administración y los trabajadores.
lo que allí está plasmado es lo que fue acordado. Si hay trabajadores que de alguna manera pueden sentirse no satisfechos con el resultado de la adecuación, bueno, tienen la posibilidad de presentar recursos administrativos, pero nosotros valoramos el esfuerzo que significa haber durante ese periodo de tiempo adecuado a centenares de trabajadores, los cuales ahora tienen, muchos de ellos tienen el grado que realmente le corresponde a la función que están realizando. Y se firmó un convenio colectivo, lo firmamos en la DINATRA. Es el primer convenio colectivo que se firma en el año 2015. Es el primer convenio colectivo que firma una intendencia. ¿Cómo están las relaciones con ADIOM? ¿Cómo se considera? ¿Amigo, hermano, pariente? No, simplemente nosotros defendemos los derechos. Que hay mucha gente que dice de que ADIOM es un gremio que lo llevó, que lo ayudó usted a ganar y que bueno, que es más político, que defiende más lo político que lo sindical. ADIOM, como todo sindicato... Que mañana están de elecciones, por cierto. ADIOM, como todo sindicato, defiende los derechos de sus trabajadores. Nosotros defendemos, en este caso, la administración y tratamos de generar las condiciones para que el departamento pueda avanzar. Y ahí el vínculo es necesario. Con el sindicato, con los trabajadores, el vínculo tiene que dar los 5 años. Alguien me pregunta por acá si es posible de que se vuelva a las 48 horas en un futuro. Yo creo que a medida en que la situación económica de la Intendencia mejore, es muy probable de que las extensiones horarias vuelvan a ser concedidas a los trabajadores. No es una medida pensada para los 5 años, es una medida transitoria hasta que en la Intendencia salga esta situación. Nuestra intención es ir luego a los trabajadores ir devolviéndole esas extensiones horarias, full time, horas extras. De hecho, en estos días hay algunas áreas de la Intendencia en donde se han concedido algunas extensiones. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y a quiénes se le conceden extensiones horarias? ¿Quién resuelve eso? Eso lo resuelve el director de cada ¿Del área? departamento en coordinación con los trabajadores. Siempre hemos tratado de que en ese proceso participen los trabajadores de la Intendencia. Sin que nadie se vea beneficiado por el pelo político. Sí, sí, ahí tratamos de que el director con los trabajadores, con sus representantes sindicales, definir en conjunto en qué sectores es necesario alguna extensión horaria para garantizar servicios. ¿Cuántos van ingresando a la Intendencia? ¿Cuántos funcionarios, Lima? Van ingresando hasta el día de hoy 46, por designación directa, 46 funcionarios. Pero lo más importante, nosotros en los próximos días vamos a mandar un decreto a la Junta Departamental, en donde nos comprometimos el día que estuvimos en la Junta, el día que se hizo el llamado a sala. Nos comprometimos a que íbamos a remitir un decreto a la Junta para que la Junta Departamental lo vote, en donde todas las designaciones directas de este gobierno departamental se retiran con este intendente. No solo porque lo firman en los contratos, sino porque la Junta Departamental lo vota. Pero estamos analizando incluso la posibilidad de agregarle una segunda cláusula. Y es que las designaciones directas en ningún caso puedan representar más del 5% del total de los funcionarios que tiene la Intendencia de Salta. O sea que no se va a pasar un número. Las designaciones directas van a ser contadas. Topearlas. Topearlas. Eso le da la tranquilidad a la oposición, le da la tranquilidad a la población de que no va a haber una andanada indiscriminada de designaciones directas. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó en la administración anterior cuando hubieron 500 designaciones directas? Nosotros estamos topeando, estamos diciendo, las designaciones directas firman un contrato con vencimiento, se van el 30 de junio de 2020, pero lo llevamos a la Junta Departamental por decreto también establece que ninguna designación directa puede ir más allá del 30 de junio de 2020 y lo topeamos en el 5%. ¿Eso cuándo va a ser enviado a la Junta?
En eso está trabajando la oficina jurídica. Nuestra intención es que en el mes de noviembre esto enviarlo a la Junta y que se vote este año. Lima, usted me Con lo habla cual de- vamos a terminar con todas las especulaciones que se Sobre la- dicen de que acá entran 100, 150, 200. Era eso que le Verso. digo. Usted habla de Es- 46 designaciones directas. A mis manos llegó una lista con 74. ¿Y esa diferencia dónde está? Está en gente que colabora. También alguien me llamó y me dijo, es importante que sepa, Jorge, de que hay mucha gente colaborando honorariamente con Lima. También fue un instrumento que lo utilizó Ramón Fontecilla en su momento, formar equipos honorarios que después fueron absorbidos como funcionarios. No, nosotros- O como contratados. Honorarios no tenemos, lo que sí hay son pases en comisión. Hay pases en comisión de distintas instituciones en donde se han ofrecido, en el buen sentido, a colaborar y trabajar con la Intendencia, y nosotros lo que hemos hecho es aceptado esas solicitudes de pases en comisión. Pero designaciones directas son las que mencioné. Pero además de eso, vamos a topearlo. Y lo vamos a topear y que se transforme en decreto. No Habla solo del 5%, entonces. No va a poder 5%. superar el 5% de la cantidad de el funcionarios. 5%, que las designaciones directas no superen jamás el 5% del total de funcionarios que tiene la De Intendencia. todas maneras, ese 5% lo habilita usted a que ingrese personas por designación directa, ¿no? Que continúe habiendo designaciones directas salteando el sorteo y el concurso. No son más de 85. Si uno ve los números de la Intendencia, las designaciones directas, el 5%, son 85 funcionarios. No son 500, no son 471, pero además de eso, ninguno se queda. Y además de eso le damos viabilidad a la Intendencia. Y además de eso sí son de confianza política, pero se van todos con el Intendente. Tenemos que hacer una brevísima pausa. Vamos a hablar de algunos proyectos de decreto también que tienen que ver con vivienda social, con organizaciones sociales. Vamos a hablar del programa del Frente Amplio y del apoyo que tiene el Frente Amplio en estos 100 días de gestión. Hacemos una brevísima pausa, estamos dialogando con el Intendente Andrés Lima. Sus mensajes los recibimos a través del WhatsApp 092 18 98 25, en nuestra página de Facebook Son Politicón o en Twitter @Jorge Son. Enseguida volvemos. Casa Yaco. Entra a un mundo de sueños con propuestas muy interesantes. Todo para tu casa y el hogar. Cómodos somier, juegos de living, modulares, placares, artículos eléctricos, bicicletas, motos. En Casa Yaco, todo para que elijas. ¿Te lo llevas o te lo llevamos sin cargo? Blandengues y 6 de abril. Somos la residencia para adultos mayores, permanente o temporal, con enfermería las 24 horas. Home, Amorín 267. Y ahora también en Julio Delgado 40. Home, cuidar a otro, una tradición de familia. Teléfonos 473-51801 y 473-21110. Todo lo que buscas en accesorios para danza y deportes lo encontrás en un solo lugar. Flash Dance, exclusividad en Salto de Capezio. Flash Dance, Brasil 537. Teléfono 473-24896, 098-316626. Empresa Hernández anuncia nuevos turnos de la línea Salto Termas del Arapey. Partida de Salto a Termas a la hora 7, partida de Termas a Salto a la hora 11, partida de Salto a Termas 21 horas pasando por Belén 22:15, partida de Termas a Salto a las 23. Consulte por viajes para centros educativos y viajes internacionales. Contamos con todos los permisos requeridos. Empresa Hernández. En la esquina, te esperamos con estas ofertas insuperables. Juego de baño completo Magrifería calidad superior, $268. Además, cielo raso de PVC a tan solo 229 pesos el metro cuadrado. Los mejores productos y precios siempre son de la esquina. La esquina. Viviendas Allers.
Desde hace años, entregando calidad con el mejor sistema constructivo. Paredes exteriores de ladrillo, amoblamientos de cocina y baño completo. Placares en dormitorio, trabajos para todo el país. Viviendas Allers, Avenida Manuel Oribe, 3678. Teléfono 473-77-191. www.prefabricadasallers.com.uy. Este año, festejalo vos también. Aguiñagalde cumple 35 años y lo festeja a lo grande. Aguiñagalde, 35 años, festejando con los salteños. Presenta Latina Comercial de Alimentos, produciendo sabor con calidad. Yo entiendo de que hay necesidades, que la gente le pide que poden los árboles, de que le pongan un foco en la esquina, de que le tapen el pozo que existe en la esquina de la casa. Algunos pozos se abrieron, parece, en estos 100 días y otros ya son casi prehistóricos en Salto. Pero le voy a pedir que los mensajes, en lo posible, hablen de la gestión. Es lo que nos gustaría saber, porque si empezamos a transmitir todas las inquietudes, seguramente no nos va a dar el tiempo. Intendente, sin entrar en algo que particularmente no quiero entrar, que es su vida privada, y discúlpeme si es que le molesta que le pregunte y que le haga este planteo. Primero, creo que sepa que no me interesa su vida privada. Creo que la función que cumple no tiene que ver con lo que se hace de la puerta de la casa para adentro. Pero ha tomado notoriedad algunos aspectos y difundidos a través de las redes sociales, algunos aspectos que tienen que ver con su divorcio, con su seno familiar, con algunas resoluciones judiciales, con algunas denuncias, y hay algunos medios de comunicación que han dado a conocer de sobremanera, y esto lo digo yo, de sobremanera a mi gusto, esa situación. ¿Qué opinión le merece y qué le diría a la gente que recibe todos los días ese tipo de información sin ver la gestión del hombre como intendente? Yo hace 15 años, va para 16, que participo de la actividad pública. En el año 1999 me integré activamente a la política, en este caso en el Frente Amplio, en la Democracia Cristiana, y desde ahí fui asesor en aquel entonces de quien era diputado por Salto, Ramón Fonticiella, edil, luego presidente de la Junta. Fui diputado 5 años, reelecto diputado y ahora intendente. Y quien de alguna manera, sin seguirnos a lo largo de todo este tiempo, nos ha escuchado en entrevistas, ya sea en televisión, alguna nota concedida en algún diario, en la propia radio, nunca hablamos, nunca nos escucharon hablar de nuestra vida privada. Nunca hablamos. Y no lo vamos a hacer. Es una línea de trabajo que hemos entendido de que una cosa es la cuestión pública y otro lo privado. Y en particular sobre lo que está sucediendo en los últimos días, cuando no hay argumentos de fondo, argumentos serios, argumentos creíbles para cuestionar o criticar una gestión, se recurre a inventar, se recurre a decir algunas cuestiones que han estado planteadas en los últimos días. A este intendente júzguenlo o júzguenme por la gestión. Yo entiendo que hay muchos salteños que con razón están reclamando que se les tape el pozo en la esquina o en la cuadra donde viven, o que les coloquen una luminaria donde hay un foco quemado. Infinidad de planteos. Nosotros tenemos 5 años de gestión,
5 años para responder, 5 años para mejorar las calles de la ciudad, mejorar el alumbrado y la iluminación, para hacer saneamiento, para hacer infinidad de obras. Nosotros vamos a hacerlo dentro de una planificación, pero júzgannos por esa gestión. Nosotros nunca hemos hablado de nuestra vida privada, no lo vamos a hacer, no vamos a responder tampoco a ese tipo de comentarios que se han hecho. Vamos a seguir por nuestro rumbo. ¿Es un ataque según usted? Sí, por supuesto, por supuesto. Por supuesto que sí, y reitero, cuando no hay argumentos contra la gestión, argumentos de fondo, argumentos fuertes, se recurre a este tipo de críticas. Y a todos esos cuestionamientos se suma una supuesta amenaza y un juicio en trámite a un periodista. De parte mía no hay ningún juicio a nadie. Yo no he hecho juicio a nadie, no he amenazado a nadie, simplemente he trabajado durante casi 150 días, y contamos los 60 días de transición, trabajando hasta 20 horas por día, porque es mi pasión la política. Vivo desde que amanece hasta altas horas de la noche. ¿Eso quiere decir que hasta el momento no ha sido citado por la justicia? ¿Nadie le ha comunicado ninguna pericia? Nada. Nada. Lo único que hemos hecho es trabajar por este departamento al cual tanto le debemos y por quien tantas cosas queremos hacer. Bien. Y no vamos a entrar en al menos para este periodista, punto y aparte. Le agradezco que nos haya dado su opinión sobre ese tema. Me refiero a estos hechos que últimamente apuntan más a su vida privada que a la gestión, justamente. Y un dato más, no pensaba decirlo, pero a esta altura... A ver qué me va a decir. Mira que lo graban y después nos pasan en alguna emisora y nos dicen que es de acá el programa, pero bueno, no importa. A ver. No, yo creo que a veces hasta con tal de conseguir una publicidad, se es capaz de decir cualquier cosa teniendo un micrófono. Con tal de obtener alguna pauta de la intendencia, cuando se tiene un micrófono se es capaz de decir lo que sea. O sea que vamos a continuar así hasta que nos dé la publicidad. Ahí está, ahí está. Ajá. ¿Y hay una pantalla de por medio también en este problema o no? ¿Una pantalla grande? Eso ya son cuestiones de gestión. Pero hay. ¿Puede haber? Puede haberse. Lima, ¿conoce a este señor Marcelo Óscar Quirós Fernández? ¿Lo conoce? Lo conozco. Va a comprar el libro La Estrategia de Diputado, Cero Proyecto de Intendente, que según este señor va a lanzar. Hasta el día de hoy no, digamos que no. No está dentro de los proyectos comprar el libro. No está dentro de mi lectura. ¿Y lo conoce? ¿Trabajó para usted? Fue uno de los tantos salteños que en algún momento se acercaron a dar una mano, a trabajar, a tirar alguna idea, a hacer algún aporte. Pero usted le prometió un lugar. Lugares no se prometió a nadie. Acá quienes trabajaron en nuestra campaña, tanto en la interna de junio como en la Diputación, como en el balotaje y luego en la campaña de mayo, lo hicieron porque estaban convencidos en la propuesta que presentábamos. No lo hicieron esperando una retribución a cambio. Algunos de quienes conformaron ese equipo de campaña y que nos asesoraron durante todo ese proceso, entendimos que nos podían ser además muy útiles desde la Intendencia y por tanto les propusimos sumarse al equipo de gobierno. Pero previo no hubo ninguna promesa de retribución ni ningún compromiso, es decir, trabajamos con las manos libres. Y creo que eso nos dio la posibilidad de que hoy en la Intendencia de Salto prácticamente toda
todos los sectores que integran la fuerza política a la cual pertenezco estén representados y trabajando con ganas y con muchísima responsabilidad. Bien, unos cuantos llamados telefónicos apuntan y que evidentemente son de los funcionarios municipales que hablan de la reactivación de los préstamos ante el Banco de la República. ¿Usted ha hecho gestiones? ¿No se han hecho gestiones? Sí. ¿Cómo están los trámites? ¿Van a poder nuevamente sacar préstamos los funcionarios? Y estamos haciendo gestiones. Le solicitamos al Banco República una línea de crédito para los trabajadores. El Banco República nos respondió que precisaba una garantía. Una garantía porque la Intendencia de Salto es la única intendencia del país en donde 2 veces, primero con Malaquina, luego con Coutinho, la Intendencia retuvo el sueldo de los funcionarios, la cuota del préstamo de la Caja Nacional, pero no lo depositó en el banco. El Banco República tiene temor de que suceda por 3.ª vez y no le alcanza que desde el gobierno departamental le digamos que no se va a repetir. Como no le alcanza esa palabra, necesita una garantía. Y bueno, de garantía pongan todos los bienes que según Martínez tiene la Intendencia. ¿Se acuerda cuando hicieron el balance? En realidad al Banco República le ofrecimos una partida nacional, le ofrecimos en garantía una partida de 60 millones de pesos que la Intendencia la recibe una vez al año, la recibe sobre finales de cada año. El Banco República recibió esa propuesta, esa garantía que le estamos ofreciendo de 60 millones de pesos y la respuesta, de nuevo, la respuesta que hemos recibido del Banco República es que aceptan la garantía de 60 millones de pesos que le ofrecemos, pero necesitan que esa garantía sea por 3 años. Y bueno, esa decisión es la que tenemos que tomar ahora en el Ejecutivo Departamental y en la eventualidad de aceptar esta propuesta del Banco República, se lo trasladaremos al Banco República y el Banco República habilitará líneas de crédito a los funcionarios. Bien, está todo en trámite. ¿De quién va a depender cuando habla del Ejecutivo Departamental? ¿De usted y su equipo? Sí. ¿O con intervención de la mesa política del Frente Amplio como fuerza? No, nuestro. En este caso es una decisión más que nada técnica que debe tomar el equipo económico, ¿no? Sobre todo el contador y quienes estamos trabajando en temas números. Frente a esta respuesta que hemos recibido del Banco República que nos dice sí, aceptamos como garantía esa partida de 60 millones de pesos, pero que sea por 3 años. Y ahí en ese caso habría que firmar alguna documentación en donde ponemos en garantía por 3 años los 60 millones de pesos. Pasados los 3 años, si demostramos al Banco República que cumplimos mes a mes con el pago, garantía. La garantía no va a ser necesaria. Lima, se lo pregunto sinceramente, porque también lo emití una opinión sobre ese hecho en esta misma mesa. Previo a que usted ingresara a la Junta Departamental, dio algunas declaraciones sobre supuestas renuncias en su gabinete y dijo que estaba todo bien. Nosotros, desde nuestras fuentes periodísticas, había habido una especie de crisis interna, una primera crisis en el gabinete en donde se hablaba no solo de renuncias de 2 directores, sino de algunas discrepancias. ¿Qué pasó ahí? Sí, fueron... ¿Exigían más de lo que se podía dar? No, fueron diferencias sobre algunos temas centrales y que hacen a la marcha de la gestión de nuestros 5 años, que pasaban por el llamado a acreedores, que pasaban por el destino del fideicomiso Arapey, que pasaban por el fideicomiso Daimam, que pasaban por el tema de las auditorías. Eso motivó de que, habiendo distintas visiones sobre estos hechos centrales a nuestra gestión, durante 2 o 3 días, y con el objetivo de superarlas, convocamos casi de forma permanente reuniones de gabinete, reuniones del equipo, y creo que lo más importante de eso es que se acordó, se unificó las decisiones y bueno, desde ese momento hasta la fecha hemos venido trabajando muy cómodo. Humo blanco, dijimos en su momento. Hubo humo blanco en la Intendencia. Sí, llegaron a un acuerdo. No hubo renuncias. Tampoco nadie presentó renuncia. Aunque también es cierto que los directores en cualquier momento, por decisión del intendente, pueden ser cesados. Sí, el contador mismo el contador, creo que fue una primera entrevista pública, al menos en televisión, dijo en esta misma mesa, de que si algo se apartaba
que primaban las decisiones políticas por sobre lo que él entendía que era necesario desde el punto de vista económico-financiero, él mismo se hacía a un lado, ¿no? Lo que sí está claro es que tenemos un equipo de gobierno que desde lo técnico es muy bueno, es muy sólido, y que no van a estar los 5 años para decirle que sí al intendente. Bueno, ya dieron una muestra entonces. De que es así. Bienvenido, porque mal le haría a la gestión, mal le haría al departamento que el intendente tuviera 12 directores o directoras que le digan que sí a todo cuando saben que de repente las decisiones que se piensan tomar no son las correctas. ¿Las auditorías cuándo salen? Las auditorías la semana que viene se va a hacer una conferencia de prensa en donde se va a convocar a licitación. Se va a convocar a licitación para auditar algunas áreas de la Intendencia. Como el costo de las auditorías tienen un costo elevado, cerca de los $100.000, no es posible una adjudicación directa, se necesita una licitación. Haremos la licitación, esperaremos a que se presenten empresas dedicadas a auditar, en este caso a la Intendencia de Salto, y entre las distintas propuestas vamos a avalar una. Hoy me dediqué, desde ayer, me vengo dedicando a chequear algunas informaciones. Le sacan bastante fotos últimamente, ¿no? ¿No siente que por momentos se mueve y hay un fotógrafo? Al menos así lo muestra en su página. Eso denota, por una parte, un equipo de comunicación bastante activo, ¿no? Cuenta con un grupo importante de gente respaldándolos. Para algunos son demasiado también. Pero bueno, eso es un tema aparte. El tema es, Lima, todo lo que se muestra y lo que se viene haciendo, ¿no? Alguien publicó por ahí, ¿por qué no hablamos de 100 pasos dados en estos 100 primeros días? Me pareció un planteo bastante inteligente. Y tomé algunos de los aspectos que, a mi entender, periodísticamente resultaban más notorios. Por ejemplo, ¿qué es lo que se va a hacer en materia de vivienda? Es un cambio bastante importante. Del 100% de lo recaudado en la zona azul, se extrae el 70% para vivienda social y se destina el 30% a organizaciones sociales. Es como darle una vuelta de manija a lo que ya estaba instrumentado, dividiendo quizás los objetivos. Sí. ¿Por qué razón? Porque el área de vivienda tenía una carencia, ustedes quieren impulsar otra cosa. La vivienda para nosotros es prioridad. Salto es el departamento que tiene las mayores dificultades en cuanto a vivienda. Es el departamento que tiene más necesidades insatisfechas en cuanto a la vivienda. Por eso queremos dar prioridad, no digo que va a ser el único tema, pero sí dar prioridad al tema vivienda, y bueno, nos parece que tenemos que hacer alguna contribución, contribuir con recursos a la vivienda. La estimación que tenemos es que con lo recaudado por concepto de zona azul, ese 70% de zona azul por mes nos va a permitir construir una vivienda del proyecto Buena Madera. Eso significa 60 viviendas en los 5 años solamente por zona azul. Con lo cual... Eso no quiere decir que se va a construir solamente una vivienda. No. Lo que estamos diciendo es que... Va a ser una estimación. Sí, lo que estamos diciendo es que con lo recaudado por zona azul, con lo que los salteños van a pagar de zona azul, con ese aporte de 25 o 30 pesos, con ese dinero se va a hacer posible que 60 familias en estos 5 años accedan a una vivienda. Más allá de los demás recursos que van a llegar del gobierno central. Pero que cada salteño sepa que con su aporte, con esos 25 o 30 pesos, va a permitir que 60 familias accedan a una vivienda. Además de estar colaborando con instituciones sociales. Pero además de eso, desde el 10 de julio hasta el día de hoy, la zona azul se ha seguido recaudando. Y el contador de la Intendencia tiene la previsión, es decir, hay una cuenta en donde está ese dinero de zona azul. Una vez que la Junta Departamental vote esta modificación del destino, el 70% irá para vivienda y el otro 30% lo destinaremos a instituciones. Me estoy quedando sin tiempo. No quiero despedirlo sin antes preguntarle el reclamo de la gente, ¿no? Y las voces que se sienten a través de los medios. Que Lima empiece a tapar los pozos de una vez, que creo que ya empezaron, ¿no?
que por favor ponga en orden un poco el tema de la recolección de residuos. Se criticó mucho a la administración de Coutinho por ese tema y hoy en día está teniendo carencias importantes. ¿Se está buscando solucionar el tema? Sí, Hay sí, un sí. comunicado, ¿no? Se Sí, emitió sí. un comunicado días pasados. En realidad, ahora queremos centrar nuestra gestión de aquí a fin de año en las calles de la ciudad, en la iluminación de la ciudad y en la recolección de residuos. En el caso de la iluminación, en la medida en que, como lo mencioné en algún momento de la nota, como ayer se pagó al Banco Central, a partir de la jornada de mañana o el martes a más tardar, la contribución y la patente se quedan en Salto. Vamos a tener recursos. Va a generar recursos. A partir de noviembre para empezar a mejorar la iluminación de la ciudad. Hay cerca de 1.500 focos de la ciudad que están quemados y hay que reponer esos 1.500 focos de la ciudad. Vamos a empezar a partir de noviembre en la medida en que tenemos recursos. En el caso de las calles de la ciudad ya hemos empezado por la zona del Cerro. La semana se suma una segunda cuadrilla en la zona Barrio Saladero. La cuadrilla del Saladero va a avanzar por el sur de la ciudad. En el caso de la cuadrilla ubicada al norte, comenzó por el Cerro, pero continuará avanzando barrio a barrio. Y en el caso de la recolección de residuos, lo hemos anunciado, hemos destinado 1.850.000 pesos con destino a la compra de repuestos, porque tenemos 10 recolectoras. Hasta el día de ayer 3 funcionaban. Hoy el director Luis Trindade, el director de Servicios Públicos, nos comunicó que son 4 las recolectoras, ya no son 3, son 4. La semana que viene se va a sumar una quinta recolectora. Vamos a llegar a las 10 recolectoras funcionando. Con el área de gestión humana y la oficina jurídica estamos instrumentando un llamado a recolección. Necesitamos contratar funcionarios para fortalecer el área de recolección. ¿Se va a utilizar la mentada bolsa de trabajo para ese llamado? Vamos a hacer un porque llamado. ADIOM en su momento presentaba una posibilidad de una bolsa de trabajo en donde se tuviera en cuenta a quienes habían sido socios de ADIOM y habían quedado cesados. Vamos a hacer un llamado abierto. Un llamado abierto a la población. ¿Para cuántos ingresos? Estamos viendo si son 8, si son 10, pero nos parece que es necesario fortalecer el área de la recolección. Por tanto, con más funcionarios, con recursos que estamos volcando al área y con las recolectoras funcionando, vamos a mejorar el servicio. Hoy la recolección, incluso hubieron integrantes del equipo de gobierno que estuvieron recorriendo la ciudad. Hoy en el servicio de recolección, en el turno de la tarde, participaron 4 camiones recolectores y 4 camiones abiertos. Que en su momento ADIOM criticaba también que se utilizaran recolectores abiertos, ¿no? Sí, la idea nuestra es, a medida que vamos agregando un camión recolector, vamos retirando un camión abierto y la idea es llegar a los 10 camiones recolectores. Con 10 camiones recolectores, con 2 camiones barredores que estamos por recibir de la Intendencia de Montevideo, algunas inversiones que haremos, más funcionarios, creemos que vamos a cubrir toda la ciudad. Y luego sí, con el fideicomiso de AIMAM, ahí sí vamos a equilibrar todo. Me quedé sin tiempo. En pocas palabras, ya como cierre, ¿qué recibió en estos 100 días? ¿Qué recibí? Mucho afecto y mucho cariño de los salteños. Y lo que más me sorprendió es que en estos 100 días, en las asambleas, en las reuniones donde concurrimos, la conciencia, ¿no?, que tienen los salteños del difícil momento económico por el que estamos pasando, que se está superando, y la comprensión para esperarnos algunos días más para comenzar a desplegar nuestra gestión de gobierno. Gracias, Intendente, a las órdenes. Gracias a ustedes. Con ustedes el reencuentro el próximo jueves a partir de la hora 21. Que pasen bien.
Una presentación de Casa Yaco.